El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. El padre se goza, el abuelo se goza y hay alegría. Y les decía también que eso se constituye en una siembra, porque cuando vos venís a la casa del Padre en el mundo espiritual, luego cosechás que tus hijos puedan venir a tu casa para que vos puedas regocijarte con. Por eso es tan importante cuando uno toma las decisiones de estar en las casas del Señor. Bueno, queridos, también tenemos la largada del libro de Manuel, que hace rato se largó, y si alguno de ustedes no lo tocó, él habla de la fe. Y justamente una de las cosas que quiero conversar contigo hoy es acerca de la fe. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Muy bien, otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso. Sí, le da la gloria allá y el mérito a la maestra Lorena. Muy bien. Bueno, es un conocido versículo, pero ¿saben qué? Para poner la fe en proceso, para poder utilizarla, hay que tener convicción, por supuesto, como dice la Escritura, pero hay que tener valor. Hay que tener valor para usar la fe. Yo con frecuencia escucho muchísimo a personas lamentarse por lo que no emprendieron porque les faltó valor para hacerlo. Y ahí se arrepiente, pero yo podría haber hecho esto y lo otro, y le pasaron los años y miran para atrás y no hicieron las cosas que querían porque les faltó valor. Pero yo te digo, anímate. Anímate, porque tenemos una sola vida en la tierra para esforzarnos y para creer, para alcanzar por nuestras metas. Le damos la bienvenida también al pastor Emanuel, que tuvo sus 15. Dale un aplauso al Señor por su vida. Y ahora lo veo por acá. Estuvo sus 2 semanas por allí en el seminario en la ciudad de Salto. Y bueno, y lo extrañamos, pero ya lo tenemos acá, ya llegó, ya está. ¿Está? ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Claro que todos tienen fe. La Escritura dice que todos tenemos fe, pero lo que nos falta muchas veces es el valor para usarla. Porque para usar la fe hay que tener valor. Recordad que una cosa es la fe y otra es usarla en la acción para poder creer en todo aquello que logramos o que lo que queremos obtener. Tenemos que poner en práctica. Si tú dices que tienes fe y no tienes obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es decir, yo tengo que accionar, algo tengo que hacer. Una cosa es tener piernas y otra cosa diferente es caminar. Una cosa es tener mente y otra cosa es pensar. Si yo no uso lo que tengo, la quedo. Pero tengo que aprender a usar. Entonces los cristianos debemos hablar, debemos confesar, debemos proclamar. ¿Por qué? Porque conocemos el poder de la palabra, pero también tenemos que hacer y poner en práctica. No solo bla, 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 no solo hablar, no solo proclamar, no solo declarar. Tenemos que hacer, tenemos que poner en práctica la palabra. La palabra dice justamente que si yo conozco hacer y sé hacer lo bueno, pero no lo hago, es como si pecara. Me aparta del Señor. Entonces, la pregunta es, ¿te vas a pasar toda la vida viendo cómo otros hacen cosas, o serás el que hace cosas para que otros puedan ver? O en otras palabras, el técnico, por así decirlo, nuestro Señor, te quiere ver en la cancha. Te quiere ver ahí, pero tú eres el que decide si vas a ser un jugador suplente o un jugador titular. Tú eres el que decide si vas a estar en la cancha o si vas a estar en el banquito. Tú eres el que decide si realmente vas a ser un protagonista o un espectador. Pregúntale a tu compañero, ¿qué vas a hacer? ¿Espectador o protagonista? ¿Qué vas a hacer? Bueno, es una decisión personal. Hemos visto que la fe de varias personas en la Biblia habla un montón de cosas y de mucha gente de mucha fe, pero tomando algunos conceptos nomás. La mujer cananea finalmente obtuvo su milagro por la insistencia y por el valor que demostró. Insistió, demostró valor, recibió palabras que no eran muy agradables, pero ella insistió y hasta llegó a punto de decirle al Señor, bueno, está bien, pero al menos hasta los perrillos comen de las migajas de sus amos. Y recibió su milagro. El centurión romano
también una fe atrevida, por así decir, se puso bien los pantalones, una fe abusiva. Él tomó la autoridad para enviar a buscar al maestro para que sanara a su sirviente, y lo logró. La reina Esther estuvo dispuesta a dar su vida para salvar a su pueblo. Y ahí conocemos un montón de personas más que realmente hicieron obras de fe, pero estuvieron creando cosas, estuvieron accionando su fe. Entonces, ante estas muestras de fe, nosotros como hijos de Dios, y como nos dijo recién Rocío, tenemos que entender que somos hijos, tenemos identidad y somos coherederos del reino. Entonces deberíamos tener la convicción plena para poder levantar la mano al cielo y para pedir lo que necesitamos y lo que soñamos. Si no lo haces, como se dijo recién, es porque no tienes todavía identidad de hijo. Yo no sabía que iba a hablar de eso, Rocío. No sabía, ¿no? Y no sabemos todavía que somos merecedor de sus promesas. Entonces yo te quiero pedir, es decir, yo te quiero una manera de decir, el Señor te está diciendo, pídeme con confianza. Pedile con confianza. Porque es así, el Señor quiere que le pidas con confianza, no solo para que desaparezcan tus pesadillas, sino para que logres alcanzar tus sueños. Entonces, nuestro Padre se complace en ver que nosotros confiamos en su amor en todo momento, no solamente cuando estamos pasando necesidad. Parece que ponemos en práctica nuestra fe cuando estamos pasando necesidad, cuando estamos pasando por problemas, situaciones difíciles, y bueno, acá si no me saca el Señor, no me saca nadie, pero cuando necesitamos que el Señor nos muestre la dirección para obtener un sueño, algo realmente grande y poderoso, algo hermoso para nuestras vidas, como que nos falta la fe para tomarlo. Porque cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Digan conmigo, cada quien con su medida de fe. Vamos a Romanos 12:3. Mira lo que dice la palabra aquí, el apóstol Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y está hablando de pensar de sí mismo con cordura, de acuerdo a la medida de fe. Es decir, yo tengo que tener la fe suficiente para pensar que yo tengo valor y que lo puedo lograr. Dios nos ha dado una medida de fe única. Digan, Dios me dio una medida de fe única. Tú tienes una medida de fe única de acuerdo a la palabra. ¿Para qué? Para que en primer lugar creas en ti mismo. De acuerdo a esta palabra, creer en mí mismo y creer en las capacidades que el Señor me dotó, me ha dado. Sin embargo, el consejo bíblico acá es que no tengas un más alto concepto de ti del que deberías tener. Ahí es donde corremos el riesgo. Esto tiene otro nombre. A esto se le llama orgullo, a esto se le llama soberbia, se le llama autosuficiencia, se le llama vanidad. Y cuando tenemos esas cositas en el corazón, porque las forjamos quizás aún de niño y somos así, y algunos pueden decir, bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Pero podemos cambiar. Digan, podemos cambiar. El Señor por medio de su palabra te puede cambiar. O sea que si la Biblia dice que nosotros tenemos que evitar ser sabios en nuestra propia opinión. Es más, el proverbio dice, no seas sabio en tu propia opinión. Cuando tenemos estas cosas en el corazón, el creerte autosuficiente no te permite tener fe. Y claro, no puedes tener total confianza en el Creador, no te permite acercarte a Dios en busca de ayuda, no te permite creer que tan solo una orden del Maestro puede revertir tu situación, que tan solamente la palabra soltada del cielo puede cambiar tu maldición en bendición. No te permite hacer eso. Creer que puede cambiar la circunstancia con solo la voz de Él, transformar para bien tu matrimonio, unificar tu familia. En este sentido, querido, el orgullo se constituye en enemigo de Dios. En enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no crees necesitarlo. Nunca vieron a una persona que dice, bueno, está bien, si te hace bien, está bien, allá vos, yo no necesito. Las personas autosuficientes no necesitan de Dios. Pero tenemos una sola vida y tenemos dos destinos. Y tenemos que escoger cuál de los destinos eternos queremos. Para eso voy a hablar un poquito más de este tema. Entonces, el centurión pisó su orgullo. Podía estar orgulloso de su puesto, de su jerarquía. Era un capo en el gobierno romano. Pero sin embargo, él pisó su orgullo cuando reconoció que esa situación solo podía sacarlo Dios.
Solamente el Señor podía sacarlo de esa situación. Y él pisó su orgullo, lo mandó a buscar y recibió su milagro. Él le mandó decir: maestro, Señor, solo una orden tuya. Di la palabra y mi criado vivirá. Dice que el Señor Jesús se asombró de tanta fe. Ni siquiera necesitaba la presencia física del maestro, porque sabía que él era el verbo, él era la palabra, y cualquier palabra soltada desde el cielo, soltada desde la boca del maestro, cambia tu situación, revierte toda maldición en bendición. Pero tienes que creer. Por eso este centurión está puesto dentro de los que tenían fe, y el Señor se maravilló de la fe. Abraham tuvo que creer. Ese sí que tenía fe, ¿no? Tuvo que creer en la fuerza física para procrear con Sara cuando los dos eran viejitos y ya no pasaba más nada, ni con uno ni con otro. Pero el Señor le soltó la palabra, tuvo que tener fe, en confiar. Dice que, bueno, todas las cosas que dice la Biblia acerca de eso, ¿no? ¡Ah, muchacho! Ese viejito sí que tenía fe. Y bueno, pero recibió su milagro. Entonces, para ejercer nuestra fe con valor, porque hay que tener coraje para hacer cosas por medio de la fe, nosotros tenemos que convencernos, diga, convencernos de que Dios nos creó únicos y que estamos hechos a la medida de los retos que enfrentamos. Tome esa palabra. No hay problema que no puedas enfrentar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios te ha dotado de la medida de fe exacta para salir adelante. Por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Si Él me creó para que predicara su palabra, digamos como predicador, muy bien, yo tengo las capacidades para enfrentar los retos que se presentan, pero definitivamente no tengo yo las habilidades ni la constitución física como para ser un jugador de básquetbol. Cada cual con su cada quien. Bueno, Carlito Peinado era peticito, ¿no? Pero igual se metía por debajo de las piernas de los grandotes y colocaba el doble. Pero le gustaba el hombre. Lo que te quiero decir es que lo mismo pasa con cada uno de nosotros, así que nosotros podemos superar las dificultades que enfrentamos, porque Dios te ha dado una medida de fe, ya te preparó para enfrentar cualquier adversidad, cualquier problema. Somos únicos. Por eso aparecen constantemente nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas estrategias. Por eso es que hay tantos rasgos, tantos estilos, tanta cultura, tantas costumbres. Así que te digo de parte del Señor, no desesperes. ¿Cuántos aceptan esto? No desesperes. No desesperes, porque tienes las medidas de fe y las capacidades para la medida de los retos, para la medida de los desafíos y para los problemas que vas a enfrentar. Estás preparado. Míralo y decirle: estás preparado. Cada uno con sus retos. Decirle: cada uno con sus retos. En Lucas 22:31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mira lo que le dice Jesús a Pedrito: Simón, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le habló a Simón sobre la tentación que este discípulo iba a enfrentar. El Señor conoce las situaciones por las cuales vas a enfrentar. Ya supo las situaciones que has enfrentado, pero también sabe cómo las has enfrentado. Solemos decir que lo importante no es lo que te pasa a vos, sino lo que pasa en vos. Cómo tú reaccionas ante las adversidades. Ahí está el quiz. Ahí está el asunto. Entonces le dijo: yo he pedido que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le dijo que iba a ser zarandeado. ¿Por qué? Porque de hecho el nombre mismo de Simón significa junquillo llevado por el viento. Bien zarandeado iba a estar. Entonces, ¿qué nos revela esto? Que Satanás puede tentarte si le das materia prima. Pedrito era un junquillo llevado de aquí para allá, un alocado bárbaro, le daba materia prima. Nosotros a veces no queremos que nos sacudan, por así decirlo, de parte del enemigo, pero le damos materia prima para que nos haga pomada. Por eso hay que tener cuidado. Pero el Señor no lo reprendió ni nada, le dijo: mira, yo estoy orando para que tu fe no falte. Entonces, como Simón era inestable, por eso el diablo pudo zarandearlo, pero Jesús lo sabía.
Él conoce todas las cosas. Por eso le dijo que rogaba para que su fe personal no le faltara. El Señor siempre intercede porque sabe los momentos difíciles que tenés que enfrentar e intercede por ti para que tu fe no falte. ¿Y por qué no evita la situación y ya está? ¿Y cómo vas a forjar fe? ¿Cómo vas a forjar confianza con el Señor? ¿Cómo vas a forjar un buen carácter si todas las cosas te van bien? Digan conmigo, las adversidades son necesarias. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis al reino de Dios. Es necesario. Una vez más digan conmigo, es necesario. Entonces este momento que estás pasando es necesario. ¿Por qué? Porque ahora vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida y le vas a dar la gloria al Señor y no a tu propia prudencia, no a tu propia sabiduría. Yo zafé porque soy un canchero bárbaro. No. Por eso que es necesario conocer a papá y ver cuándo nos está ayudando para darle la gloria. Entonces, él no le dijo al Señor Jesús, bueno, Pedrito, tranquilo, porque yo no voy a permitir que te pase algo, yo voy a librarte de esta prueba. No, al contrario, le dijo, yo he rogado para que tu fe no falte. El Señor ruega para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque era esa medida única y personal de fe la que haría superar a Pedrito el reto de volver para confirmar a sus hermanos. ¿Cómo iba a volver a confirmar a los hermanos si no pasaba por pruebas? Por eso que muchas veces el Señor permite que vos pases por ciertas adversidades y a veces por mucho tiempo, y no siempre es por negligencia, a veces por negligencia, por desobediencia, por lo que sea, pero Dios permite, ¿para qué? Para que puedas volver para confirmar a tus hermanos. Alguien más va a recibir el buen consejo que le vas a dar para que le diga, no hagas esto, porque a mí me fue de tal o cual manera. Y espero que sigan el consejo después. Entonces la medida de fe que le había dado a Pedro era justo lo que él necesitaba para superar ese momento y para convertirse en el gran apóstol que hoy conocemos. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Entonces, si tienes fe, ni el pecado te puede detener. Decirle, si tienes fe, ni el pecado te puede detener. Seguí adelante. Seguí adelante, confía en el Señor Jesucristo. Él no te condena. El Señor no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero todo es cuestión de creer. Él no te condena, Él te perdona. Y lo que es más, siempre está intercediendo para que tu fe no falte. Qué lindo, qué bueno es el Señor. No somos perfectos, queridos. A ver, levante la mano un perfecto acá. Digo, yo lo miré a Manuel porque va a levantar la mano, no lo hizo. No, estamos en caminos de, dice la Escritura, cuando logramos la perfección, normalmente se refiere a la madurez. Pero hablando de la perfección, no somos perfectos, cometemos muchos errores, decidimos mal muchas veces, enfrentamos tentaciones, solemos enfriarnos, abrimos puertas a la apatía, abrimos puertas a la indiferencia y aún hasta podemos cometer pecado, porque somos seres humanos, pero no por eso voy a pensar en abandonar, por ejemplo, el camino del Señor, abandonar la iglesia, abandonar al Señor mismo. ¿Por qué? Porque la medida de fe que te dio es justo la que necesitas para salir adelante. Digan otra vez, gracias, Señor. Todos los hombres y mujeres que la Biblia habla tuvieron una medida de fe. Todos, absolutamente todos, al igual que vos. Todos tuvieron la medida de fe para superar esos obstáculos, esos desafíos. Noé tuvo que construir un arca, aunque no sabía lo que era la lluvia. Todavía no había llovido sobre la tierra y tuvo que construir un arca. Impresionante. Entonces, pero él no tenía la fe que tenía Abraham para tener un hijo siendo viejito, porque cada cual con su reto. Entonces, solamente David necesitó fe para vencer a Goliat. Y nosotros podemos seguir su ejemplo para vencer nuestros propios gigantes. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Nadie más que Nehemías tuvo la fe como para creer que podía reedificar un muro en la ciudad que estaba siendo avergonzada. Pero Nehemías tenía la fe para ese tiempo. Entonces tú necesitas tu propia fe para ese desafío personal. Decirle, tú necesitas tu propia fe para ese desafío personal. ¿Cuál es el desafío personal que tienes hoy o en estos días? Necesitas fe.
Necesitas creer que todo te va a ayudar a bien, porque así lo dice la palabra. Que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y sobre todas las cosas, aman al Señor. Si vos amás al Señor, querido, sabés el propósito para el cual fuiste llamado, todo lo que te está pasando y te pasará, te va a ayudar a bien. Aunque no lo veas, porque el mismo Pedro le dijo, ¿qué vas a hacer? Ni loco me dejo lavar los pies. Y que le dijo Jesús, lo que yo hago ahora no lo entenderás, pero lo entenderás después. No sé cómo el Señor te va a sacar de esa situación. Lo va a hacer. Quizás no inmediatamente, quizás sí, pero a la postre, cuando mires para atrás, te vas a dar cuenta que hizo lo mejor y que sirvió para ti. ¿Estamos de acuerdo ahí? Nosotros, queridos, como congregación, también tenemos fe. Tenemos fe cada uno de nosotros. ¿Quién tiene fe acá? Todos tenemos medida de fe, pero también como congregación tenemos fe, tenemos el grado necesario de fe para tomar lo que el Señor nos da para conquistar, para transformar nuestras propias vidas y transformar vidas en los demás, para conquistar a Uruguay para Cristo, junto, por supuesto, con la fe particular de cada congregación que existe en todo el Uruguay. No somos los únicos, pero tenemos esa fe. Entonces, activa tu fe para encontrar cómo resolver cada situación. Codearlo y decirle, activa tu fe. Activa tu fe. Y acá le recomiendo, como al principio, el libro del pastor Emanuel. ¿Ah? Si alguno no lo bajó, todo lo tienen en su computadora, en su... Bien, 4, 5, 6, casi todo, hermano. Bien ahí. Bueno, lo podés bajar allí al libro, todo acerca de la fe de acuerdo a la Biblia. La mente es como un panal con muchísimas divisiones, y cada espacio vos lo podés tener en on o en off, apagado o encendido, activado o desactivado. Entonces, cuando tú dices creo que se puede, tu mente busca recursos, busca maneras para lograr lo que le estás ordenando. Es decir, se enciende y comienza a buscar la solución. Si tú dices, creo que se puede, pero crees que realmente se puede, entonces tu mente va a buscar solución y la va a encontrar. Cuando Edison dijo que podía crear la lamparita eléctrica, y se rompió la cabeza este muchacho varias veces. La mente comenzó a trabajar para lograr el objetivo, y después de cientos de intentos bendijo a mucha gente con su invento hasta el día de hoy. Yo declaro sobre tu vida de que mucha gente será bendecida cuando tú creas que se puede lograr lo que te propones. Muchos van a ser bendecidos con la bendición tuya. Quienes tienen fe son más creativos. Una persona de fe es más exitosa, ya que piensa de una manera distinta, porque como que retan a la razón y se enfocan en encontrar soluciones para lograr lo que están visualizando. Por eso es tan necesario este poder que el Señor nos ha dado. Dice que es un poder sobrenatural que es el que vence al mundo. La fe es impresionante. Es tener a Dios mismo dentro de nosotros obrando. Es creer que Dios lo puede hacer a través de mí. Hay muchas cosas que podemos hablar acerca de la fe, pero la dejamos ahí. Entonces, la fe te puede llevar a hacer locuras cuando sabes, estás convencido de que es el Señor el que te está mandando a hacer algo. Y puede llegar a ser una locura, pero ojo, no porque sea una locura, lo que Dios pretende de ti te permite obrar a lo loco. Una cosa es que vos hagas locura de acuerdo a lo que Dios te manda, y otra es que hagas las cosas a lo loco. Y ya sabe a qué me refiero, a hacer las cosas a lo loco, sin pensar, sin medir las consecuencias. Tirarte al agua o tirarte desde el 10º piso, total, el Señor dijo que me va a proteger. No, la Escritura dice, no tentarás al Señor tu Dios. Debes tener mucho cuidado en cómo caminas, en lo que haces, en cómo desarrollas el proyecto, cómo te conducís en el proceso. Tú, sigue adelante, pero con integridad. Sigue adelante, pero con respeto, con sinceridad, aunque firme, pero en rectitud. ¿Se está entendiendo esto? Dios no va a respaldar una acción vergonzosa para el reino que va en contra de lo que predica. Escuche, si hay un divorcio entre lo que predicas y lo que haces, ¿quién paga los platos rotos? ¿Quién es? El Señor en primer lugar, y después todos nosotros. ¿Por qué? Porque la gente generaliza.
Una vez decían ya cuando era policía, nos enseñaban, ¿no? En la instrucción policial, y decía, si ustedes, uno de los policías, hace un enchaste, decía otra palabra, ¿no? Entonces luego van a decir que todos los milicos son iguales. Por eso sí tenemos que tener cuidado de obrar bien y de hacer las cosas bien, porque si no la gente va a decir cualquiera. Sí, estos son todos chorros, son todos sinvergüenza. ¿Por qué? Porque uno metió la pata. Codearlo y decirle, cuídate, ojo al gol cómo te desarrollás, ojo al gol cómo haces las cosas. ¿Por qué? Porque escúchame, si metés la pata de esta manera, nosotros podemos estar quitándole al reino de los cielos la conquista de un alma, y eso es muy importante. Se cierra la persona cuando ve que hay un divorcio entre lo que decís y lo que haces. Es por eso que hay que tener cuidado, hay que obrar bien, hay que ser sincero, hay que andar con honestidad, las cosas abiertas, las cosas en blanco y por derecha. Eso es lo que dice la Escritura, y así deberíamos ser. ¿Por qué? Porque el Señor es la verdad. Digan, la verdad es una persona. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero también dijo, hay uno que es padre de mentira y no puede hablar nada de sí mismo si no es mentira, porque es el Padre el que la engendra. Entonces, si decimos que andamos en la verdad, pero mentimos, hay un divorcio, y el que paga los platos rotos es el Señor y su iglesia. Pero hay que tener fe. La fe, queridos, es la energía pura que debemos usar para alcanzar nuestras metas. ¿Ah? Entonces, hay algo que sazona la fe, y que es la paciencia. Digan, la paciencia sazona la fe. El Señor dijo que nosotros somos la sal de la tierra. En realidad, la paciencia nuestra sazona nuestra fe. Hebreos 6:11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Digan, hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. ¿Cuántos quieren promesas cumplidas acá? ¿Tienes fe? Tienes que tener paciencia, porque lo que sazona la fe es tu paciencia. Cada persona de lo que habla la Biblia tuvo fe, pero también tuvieron la paciencia para esforzarse por alcanzar sus metas. Y sabemos que la paciencia es la capacidad de esperar hasta obtener lo que hemos creído. Mantenerse creyendo mientras esperamos. Esa es una de las definiciones del pastor de fe. Noé creyó y también tuvo paciencia para construir un arca durante mucho tiempo. No sé cuánto fue, 120 creo que fue. ¿Sabes lo que estar 120 años haciendo algo que no sabía ni que el agua existía, que existiera la lluvia? Las cosas que le habrán dicho, pobre viejito. Digo que era viejito. 120 años ya me parece que me lleva un poco arriba. Soportó las burlas y Abraham tuvo paciencia para intentar por años engendrar un hijo que sería la semilla de su descendencia. Josué también. José, otro valiente, que tuvo paciencia y enfrentó la esclavitud, enfrentó la cárcel, enfrentó la deshonra de sus propios hermanos, hasta que llegó a ser el hombre más influyente de Egipto, que era la nación más grande en aquellos tiempos. Entonces, las promesas se obtienen con fe y paciencia. Digan, las promesas se obtienen con fe y paciencia. Entonces la fe se sazona con paciencia, que genera esperanza, y una esperanza que no avergüenza. Es lo que acabamos de leer acá. La fe sazona con paciencia, la paciencia que genera esperanza que no avergüenza. A veces tenemos fe, creemos que se puede, nos ponemos los pantalones, pero luego no tenemos la paciencia suficiente para que el sueño se logre. Decirle, tenés que ser paciente. Queremos resultados inmediatos. Hoy por hoy queremos todo rápido, todo microondas, resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque nos ahogamos en problemas. Estamos entonces usando la fe para el momento de dificultad, pero no para el proceso de lograr lo que anhelamos. Queridos, tenemos que tener fe.
Así, pero ¿cómo tenemos que tener fe? Bueno, no, debemos tener fe para superar los problemas, pero también tenemos que tener fe para realizar nuestros sueños, aunque esto nos tome tiempo. ¿Quién quiere una familia estable? ¿Quién quiere un negocio rentable? Una familia unida, un ministerio poderoso. Esos son anhelos del corazón. Mirarlo y decirle, ten fe y paciencia. Tenemos muchos ejemplos, inclusive dentro de la misma congregación, de personas que tuvieron fe siempre, pero también paciencia esperando el llamado del Señor. Y habían personas que se sentaban allá atrás años, tenían fe y paciencia. Y llegó el momento en que el Señor dijo, ya está, déjate de calentar banco y vení para acá. Y bueno, y ahora se están por un sueño mayor. Y los tenemos aquí entre nosotros. Entonces ten fe y paciencia. La paciencia es como la sazón de la comida típica de cada país. Mire que a cada uno le gusta una cosa u otra. En Chile le encajan unos pijantes allá, una mala palabra, que impresionante. No me digan México. No se puede llamar. Por favor, entonces es como eso, ¿no? Vos sazonás con eso. Uno de mis yernos le mete mayonesa hasta la sopa. Sí, le encanta, yo no sé cómo hace, le gusta eso. Bueno, como hijo de Dios querido, entonces, todos nosotros tenemos que poner o tenemos nuestra sazón. Digan, la paciencia. Decirle, échale bastante paciencia a tu fe. Ajá, si te gusta, échale bastante paciencia a tu fe. Escuchen, nosotros creemos que si oramos los enfermos se sanan, porque lo dijo el Señor. Creemos que cuando sembramos cosechamos. Creemos en la conversión del corazón a Jesucristo. Sabemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, que penetra, que cambia. Sabemos que algún día vamos a tener que dar cuenta en la presencia de Dios de nuestros actos, nuestros dichos, de nuestros pensamientos. Sabemos todo eso. Quizá para otros es una mala sazón. Quizá para una gente, la paciencia, no. Vos tenés que ser así, no, nada de paciencia, todo aquí y ya, ahora. Es una mala sazón, pero para nosotros es la mejor. Así que ¿qué importa que otros piensen si para nosotros sabemos que es la verdad de la palabra de Dios? Entonces, las pruebas que enfrentamos nos mueven a la paciencia. Más de uno diga, a mí me vas a decir, ¿no? Que sumada a la fe, por supuesto, nos hacen herederos de la promesa de nuestro Padre. Porque dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Porque algunas personas esperan, pero no pacientemente. Esperan impacientemente. Porque como no llegan, están esperando, pero no tienen la esperanza concreta de que va a llegar algún día. Y quedan tranquilos. Entonces es como estar mirando el reloj a cada rato, es como sembrar y abrir a ver qué pasa, que no crece, y al final nunca viene el crecimiento. Una cosa es esperar solamente y otra es esperar pacientemente. La paciencia le da sal, por así decirlo, a la fe. Entonces, hay un riesgo en la fe, queridos. Una vez les hablé acerca de esto. ¿Cuál es el riesgo de la fe? ¿Se acuerdan? Bien. La vergüenza. ¡Qué vergüenza! La vergüenza. Digan, la vergüenza es el riesgo de la fe. Vamos a Romanos 4, 17 al 19, la versión Dios habla hoy. Dice, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, por supuesto está hablando de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. El hombre tranquilo. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza, Romanos 5:5. Digan, la esperanza no avergüenza. Digan, la sazón de la fe es la paciencia.
Y el riesgo es la vergüenza. Quiero explicarte un poquito. Muchas veces no te arriesgas a tener la fe para evitar la vergüenza. Pero la Escritura dice que todo aquel que creyó se arriesgó. Y acá es donde los quiero ver. Se complicó el partido. Digan, el que cree se arriesga. Pregunto, ¿qué hubiera pasado con Noé si al terminar el arca no llovía? ¿Qué hubiera pasado con la reina Esther si al presentarse ante el rey no se le extendía el cetro? Riesgo. ¿Qué hubiera hecho Josué si luego de darle todas esas vueltas a Jericó y pegar un grito y esperar que se derrumbara todo, no pasaba nada, los muros no caían? Un riesgo. ¿Qué hubiera pasado con Abraham si después de anunciarlo tanto y de decir que Dios le iba a dar descendencia y todo, tenía casi 100 años, no pasaba nada, el hijo no llevaba? ¿Qué hubiera pasado con Moisés si al levantar la vara no se dividía el mar rojo? Decirle a tu compañero ahí, no te avergüences. Corre el riesgo de la fe. Decirle, corre el riesgo de la fe. Quizá por eso, queridos, no estamos viendo demasiados milagros como nos gustaría. Estamos viendo algunos que otros milagros. Hay lindos testimonios que los vamos a contar el próximo domingo. Pero escuchen, quizás porque no corremos riesgos. Tenemos que tomar riesgos. Cualquiera se puede arriesgar sin fe. Pero el tener paciencia hasta lograr el cometido es otra cosa. Seguro que aquella gente hubiera hecho el ridículo, pero se arriesgaron por fe. Dice la palabra que Moisés prefirió el vituperio. Prefirió la vergüenza y el rechazo antes de que vivir con Faraón. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sufrió? Dice la Escritura, el oprobio. Pasó por sufrimiento en la cruz del Calvario para salvarnos con su sangre preciosa. Se arriesgó a la vergüenza, pero la vergüenza desapareció al tercer día cuando resucitó. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Entonces al tercer día se acabó la vergüenza y vino la gloria. Siempre hay un momento, queridos, en que la vergüenza que pasás por la fe que has soltado, dice la Escritura de que el Señor no permite que sus hijos sean avergonzados. Tarde o temprano, por medio de la paciencia, se va a ver el resultado y vas a salir de la vergüenza a la gloria. El testimonio es impresionante. Entonces, cuando usas tu fe y tu paciencia, te arriesgas a pasar vergüenza, pero debes intentarlo. La palabra dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Y a cada quien dice que le dio una fe única, una medida de fe única. Toda la vida es un riesgo. Digan, la vida es un riesgo. La vida es un riesgo. Incluso cuando naciste te arriesgaste. No sabías quiénes iban a ser tus papis. Así que, ¿qué voy a saber? Y bueno, pero sobreviviste. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Él te dio esa fe. Tened paciencia. No tengas pena de ser avergonzado por tu fe. Porque el que paga va a ser el Señor. Cuando declaro milagros, cuando declaro unidad para Cristo, tengo fe y paciencia, porque todavía no estamos viendo la totalidad de lo que estamos diciendo. Pero no pienso en la vergüenza que voy a pasar si los milagros no suceden, o si el país sigue como está. Pero yo voy a seguir confiando en las promesas del Señor. Sin embargo, estamos viendo paulativamente el proceso de transformación. Estamos viendo cómo el Señor está haciendo la obra. Estamos viendo cómo hay cambios. Estamos viendo cómo la gente se interesa más porque ven una realidad espiritual. Han intentado muchas cosas y por muchos lugares, pero bueno, llega el momento en que vienen al Señor y su vida cambia. Entonces, queridos, la Biblia dice que Dios no va a dejar avergonzado a aquellos que en Él confían, pero tienes que asumir los riesgos. Decirle, asume tus riesgos. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar sola. Siempre va a estar contigo. El Señor quiso contar la historia de las personas que creyeron en Él. ¿Para qué? Y para que nosotros tomáramos ejemplo. Eso es lo que dice la Escritura. Que veamos cómo actuaron para hacer lo propio y que confiáramos de la misma manera que ellos confiaron. Que tengamos fe, que tengamos paciencia,
que corramos riesgos para que venga luego la victoria. Entonces cree y tené paciencia, porque tu historia se va a contar como ejemplo de la fe que logra proezas en el Señor. Escrito, acuérdense que Hechos de los Apóstoles no es la única carta que no termina en amén. ¿Qué quiere decir? Estoy de acuerdo, terminó. ¿Por qué? Porque se sigue escribiendo los hechos y tú estás destinado a que ese libro tenga tu nombre. Algunos dicen gracias Señor. Así que cree, ten paciencia y arriésgate, porque no vas a ser avergonzado. Ponete en pie, por favor. Gracias, papá. Vamos a estar orando a nuestro Padre. Sabemos que no lo podemos ver, pero Él nos está viendo. No lo podemos tocar, pero Él nos toca. Y queremos agradecerte, Señor, por tu presencia en este lugar. Tú dijiste, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, allí estoy yo. Y te damos gracias porque aunque no te vemos, tú estás en este lugar. Y es más, conoces y escudriñas nuestros corazones, nuestros pensamientos. La misma palabra dice que escudriña los pensamientos, que la palabra es viva y eficaz y cortante, que más que espada de 2 filos, y que escudriña todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, Padre, como escudriñas cada corazón nuestro, como sabes nuestros pensamientos, concede a aquellos de fe el poder confiar en ti y tener la paciencia para esperar lo que tú le has prometido. Que confíen en que tu palabra es verdad cuando sueltas la promesa, y que luego no tengan temor de ir a tener riesgos, porque no serán avergonzados. Es un riesgo, Señor, pero lo tenemos que hacer delante de ti para que tú puedas hacer lo que sabes hacer, no dejar que tus hijos se avergüencen. Hoy, Señor amado, suelto una unción especial de fe sobre la congregación, para que hagan las cosas bien, derechas, como tú lo haces, Señor. Tú eres un Dios de verdad. Tu palabra lo dice, que eres un Dios de orden. Por eso, Padre, queremos decirte, ayúdanos a ser imitadores de ti. Perdona, Señor, todas nuestras fallas, nuestros errores. Perdona nuestras mentiras, que muchas veces hacemos o decimos una cosa y hacemos otra. Y perjudicamos relaciones, perjudicamos a personas que puedan venir a tu casa por nuestro comportamiento. Te pedimos perdón y queremos que tú nos ayudes, Señor, a ser ejemplos de lo que eres tú. Si somos cristianos, somos Cristos pequeños, y la gente nos debe ver, no nos debe ver a nosotros, deberían verte a ti. Señor, ayúdanos para que realmente podamos hacer tu obra. Tú nos has delegado la autoridad para poder hacer tu obra, de ministrar los corazones, de sanar las enfermedades. Nos has dado la posibilidad de desatar al que está atado, de soltar, abrir las cárceles, Señor, para que queden en libertad de una manera espiritual. Hay mucha gente, Señor, que está presa en sí misma, aunque no están en la cárcel física, están como esclavos de algo. Ayúdanos, Señor, a visualizar dónde están para traerles la libertad. Eso es lo mejor, el regalo más lindo para ti, Señor. En el nombre de Jesús, ministro cada corazón, en el nombre de Jesús, y declaro libertad, declaro fe, en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia en este lugar. Alábale al Señor, adórale al Señor. Vamos a seguir ministrando esto. Poneme esa adoración y vamos a buscar la presencia del Señor, y tú mismo con tus palabras le vas a decir, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Le va a decir, Señor, yo creo, dame paciencia para esperar lo que me prometiste. Yo creo y voy a tomar riesgos. Yo creo que no seré avergonzado. Decirle al Señor que crees en Él, que crees en todo lo que haces. Decíselo de corazón. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.